¿Sabes esas preguntas que cuanto más las piensas, más caminos te abren? Esta es una de ellas. No es solo historia, es identidad, es memoria, es una grieta que conecta el pasado con todo lo que somos hoy. Así que si alguna vez te preguntaste, ¿Cleopatra era negra? No estás solo. Vamos a descubrirlo juntos. Cleopatra era negra. La pregunta parece simple, directa, casi inocente. Pero encierra siglos de historia, identidad y deseo comprimidos en 5 palabras. Y quizá por eso, cuando se lanza al aire, sobre todo en estos tiempos tan volcánicos en lo cultural, no cae como una piedra en el agua, sino como una chispa sobre pólvora. Lo que sigue claro es una explosión de opiniones, debates encendidos y memes que vuelan más rápido que las flechas del ejército romano. Pero antes de que esa pregunta nos divida, quizá podríamos hacer algo más interesante. Detenernos, respirar y usarla como puerta de entrada para conocer a una de las figuras más fascinantes, contradictorias y malentendidas de toda la historia. Porque Cleopatra, más allá del color de su piel, fue muchas cosas al mismo tiempo: reina, madre, estratega, amante, políglota, símbolo. Y aunque haya muerto hace más de 2000 años, sigue viva en nuestras discusiones, nuestras películas, nuestras ideas sobre el poder, el género y la belleza. Así que, si te parece, vamos a intentar responder esa pregunta. Aunque, como verás, lo importante no será la respuesta en sí, sino todo lo que descubrimos en el camino. Cleopatra nació en el año 69 a.C., en Alejandría, una ciudad portuaria, luminosa, construida sobre la costa del Mediterráneo egipcio. Alejandría no era solo un lugar, era un cruce de caminos. Allí convivían griegos, egipcios, judíos, romanos, filósofos, comerciantes, astrónomos. El conocimiento flotaba en el aire como el polvo del desierto. Era la ciudad de la gran biblioteca, donde se guardaban los textos más valiosos del mundo antiguo. En medio de ese crisol cultural nació Cleopatra VII, la última reina de la dinastía tolemaica. Y sí, ese nombre, Ptolemaica, ya nos da una pista. Porque su familia, aunque gobernaba Egipto, venía de Macedonia, en el norte de Grecia. Eran descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno, Ptolomeo I, que tras la muerte del gran conquistador, se quedó con ese rincón dorado del imperio. Así que, técnicamente, Cleopatra era griega. Pero, y este pero es fundamental, había nacido y crecido en Egipto. Era la primera de su dinastía que aprendió a hablar egipcio, que adoptó elementos de la religión local, que se presentaba como una nueva Isis ante su pueblo. En otras palabras, era extranjera por sangre, pero profundamente egipcia por identidad. Y aquí entra el misterio. Porque si conocemos bastante bien la rama paterna de su árbol genealógico, todos los Ptolomeos se casaban entre ellos para mantener la pureza. Lo cierto es que sobre su madre no sabemos casi nada. Algunos creen que fue una noble griega, otros que era egipcia. Incluso hay quienes proponen que pudo haber tenido raíces nubias, del sur del Nilo. No tenemos pruebas definitivas, solo silencios. Y en ese vacío, como suele pasar, la imaginación moderna ha empezado a construir teorías. Algunas académicas, otras políticas, muchas profundamente emocionales. Porque al final, lo que está en juego en esta pregunta no es solo la piel de Cleopatra, sino la necesidad que tenemos, como sociedad, de vernos reflejados en los grandes íconos del pasado. Nos representa, nos pertenece, es nuestra, y es comprensible. Durante siglos, las representaciones de Cleopatra han sido mayoritariamente blancas. En el arte renacentista, en las óperas, en el cine, desde Theda Bara hasta Elizabeth Taylor, la reina del Nilo ha tenido rostro europeo. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo la historia fue contada desde una mirada eurocentrista, que minimizaba o ignoraba las raíces africanas de Egipto. De ahí viene, con fuerza y con razón, una reacción contraria: reivindicar a Cleopatra como figura negra. No como una Cleopatra inventada, sino como posibilidad histórica. Como símbolo del poder femenino africano que fue borrado de los libros. Y esta tensión entre representación y realidad, entre política y arqueología, ha hecho que la pregunta ¿Cleopatra era negra?,
se vuelva más compleja de lo que parece. Ahora bien, más allá de los debates modernos, lo cierto es que Cleopatra fue algo que muy pocas mujeres en la historia antigua lograron ser: protagonista. Gobernó un imperio en una época dominada por hombres. No fue reina consorte. No fue esposa decorativa. Fue soberana absoluta. Tomó decisiones políticas, económicas, militares. Formó alianzas con los hombres más poderosos de Roma: Julio César primero, Marco Antonio después. No solo por amor o atracción, sino por cálculo. Sabía jugar. Sabía negociar. Sabía actuar. Hay relatos que dicen que para su encuentro con César, se hizo llevar en secreto dentro de una alfombra enrollada, que luego desenrollaron ante él como si fuera un regalo viviente. Su entrada en Tarso, para encontrarse con Marco Antonio, fue aún más espectacular. Llegó vestida como Afrodita, diosa del amor, navegando en una barca de velas púrpuras mientras ardían incienso y música. No era solo belleza, era show. Era política, era imagen convertida en poder. Y sin embargo, no era invencible. Su alianza con Marco Antonio terminó en tragedia. Derrotados por Octavio, futuro Augusto, primer emperador romano, ella eligió el final que la convertiría en leyenda: el suicidio. Dicen que con la mordida de una cobra. Otros creen que fue veneno. En todo caso, fue decisión propia. No quiso desfilar como trofeo de guerra. Prefirió desaparecer como reina, con dignidad, con misterio. Y quizá por eso nos sigue fascinando tanto. Porque no solo fue poderosa, sino profundamente humana. Ambiciosa, astuta, vulnerable, brillante. Y, como todos los grandes personajes históricos, contradictoria. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Cleopatra era negra? Tal vez. Tal vez no. No tenemos pruebas definitivas para afirmarlo o negarlo. Pero quizás el foco debería estar en otro lugar. En vez de preguntarnos de qué color era su piel, podríamos preguntarnos por qué nos importa tanto. ¿Qué estamos buscando en ella? ¿Una heroína? ¿Un símbolo? ¿Una respuesta que calme nuestras propias ansiedades sobre el pasado? Porque Cleopatra fue, ante todo, compleja. No encaja en una sola casilla. No es solo griega, ni solo egipcia. No es solo víctima, ni solo estratega. No fue blanca como las estatuas clásicas, ni negra como una bandera ideológica. Fue mezcla. Fusión. Una reina mestiza en una tierra mestiza, como lo es, de alguna forma, toda la humanidad. Y eso no la hace menos valiosa. Al contrario, la hace más real, más cercana, más poderosa. Así que, si te has quedado hasta aquí, tal vez tú también sientas esa fascinación por las historias que no caben en un solo color. Si quieres seguir explorando personajes, enigmas y momentos que cambiaron el mundo, pero sin dejar fuera la parte humana, la parte contradictoria, la parte viva, este canal es tu sitio. Suscríbete y viajemos juntos por las páginas menos planas del pasado, porque la historia, cuando se cuenta bien, no se olvida.